La historia en la que estamos a punto de embarcarnos no es solo un relato del pasado, sino un testimonio del coraje y la convicción de un hombre para cambiar el mundo. Volvemos a mirar los anales de la historia hasta el 31 de octubre, en el año 1517. Un monje relativamente desconocido llamado Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Este acto audaz, una respuesta a lo que él veía como corrupción dentro de la Iglesia Católica, marcó el comienzo de la Reforma Protestante, un momento crucial que cambió irrevocablemente el curso de la historia europea. Con razón, el mundo recuerda este fatídico día no solo como Halloween sino como el día en que comenzó un movimiento que daría forma a los siglos venideros. Martín Lutero, ex sacerdote católico que se había convertido en monje agustino, escribió sus 95 tesis, disputas sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Las tesis eran una dura crítica de una práctica corrupta particular dentro de la Iglesia Católica, a saber, la venta de indulgencias, una especie de carta espiritual de salir de la cárcel gratis que reducía el castigo por los pecados después de la muerte. Lutero, sin embargo, creía que la salvación no podía lograrse mediante la compra de indulgencias, sino más bien mediante la fe y el arrepentimiento genuino. El ataque de Lutero a la venta de indulgencias fue más que un debate teológico, fue un desafío directo a la autoridad del Papa y de toda la Iglesia Católica. Creía que los individuos tenían una relación personal con Dios, y podían interpretar directamente las Escrituras sin necesidad de un intermediario. Este cambio radical de poder desafió el núcleo mismo de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y allanó el camino para nuevas denominaciones cristianas. ¿Qué tenía este oscuro monje y sus aparentemente inocuas 95 tesis que efectivamente incendiarían Europa? La respuesta quizás resida en la convergencia oportuna de dos factores importantes, el estado de la Iglesia y el milagroso advenimiento de la imprenta. La Iglesia, a principios del siglo XVI, se había visto lentamente envuelta en una plétora de controversias, y era percibida por muchos como un bastión de desigualdad e injusticia. La explotación de los pobres mediante la venta de indulgencias fue solo un ejemplo de un problema sistémico más amplio. A este descontento se sumó un creciente interés por la reforma religiosa, que buscaba una espiritualidad más personal, directa e inmediata. En este caldero de descontento creciente entra Martín Lutero, armado de creencias, coraje y 95 tesis. Lo que catapultó sus quejas aparentemente menores a un movimiento a gran escala fue la invención de la imprenta en el siglo anterior. De repente, la eliminación de las prácticas católicas por parte de Lutero fue reproducible en una escala sin precedentes. La imprenta permitió distribuir sus escritos por toda Europa, dando a los ciudadanos comunes acceso a textos religiosos que nunca antes habían tenido. Las tesis de Lutero fueron traducidas y reimpresas innumerables veces, permeando rápidamente la esfera intelectual y espiritual de su tiempo. El impacto fue rotundo y casi inmediato. Plantó la semilla para nuevos desafíos a la Iglesia, creando un efecto dominó que eventualmente culminaría en la fragmentación del cristianismo occidental. La Iglesia Católica no tomó esta afrenta a la ligera. Contrarrestaron los tratados de Lutero con sus propios panfletos, y de estos duelos impresos surgieron debates mordaces. Estos debates no se limitaron a los círculos religiosos, trascendieron a las esferas sociales y políticas, impulsando a la gente a mirar críticamente la autoridad de la Iglesia, y las estructuras sociales que durante mucho tiempo se habían adherido a los dictados de la Iglesia. El pensamiento luterano comenzó a arraigarse en partes de Alemania y Suiza. Los escritos religiosos y las nuevas traducciones de la Biblia habían comenzado a circular ampliamente, convirtiéndose en los vínculos religiosos y literarios de una cultura fundamentalmente nueva. La reforma liderada por Lutero fue el presagio no solo de nuevas formas de culto sino también de una incipiente conciencia nacional que maduraría hasta convertirse en los estados-nación modernos. La intención inicial de Lutero no era orquestar un cambio radical en el cristianismo ni separarse por completo de la Iglesia Católica. Más bien, su objetivo era reformar las estructuras eclesiásticas existentes. Buscó erradicar la corrupción e iluminar los verdaderos principios religiosos. Pero las repercusiones de su audaz acto fueron mucho mayores de lo que jamás había imaginado. A pesar de su excomunión por parte de la Iglesia Católica y de ser etiquetado como proscrito, Lutero obtuvo un amplio apoyo en todo el norte de Europa. Sus seguidores, inicialmente conocidos como luteranos, más tarde se identificaron como protestantes, un término que significa aquellos que protestaban contra las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana. La Reforma provocó una ola de revoluciones exitosas y provocó importantes trastornos sociales, culturales y religiosos en toda Europa. Dividió a la otrora Iglesia cristiana unida en varias sectas, lo que desencadenó un conflicto religioso perpetuo. Como resultado de la Reforma, surgieron muchas denominaciones nuevas, cada una de las cuales reivindicaba una interpretación específica de la premisa original de Lutero. Con el tiempo, estas denominaciones darían lugar a una miríada de religiones cristianas diversas, alterando drásticamente el panorama religioso de Europa y, finalmente, del mundo. Al mismo tiempo, la Reforma también allanó el camino para el desarrollo de los ideales y principios democráticos que forman la base de muchas sociedades modernas.
Los reformadores hablaron de los derechos de los individuos a interpretar la Biblia por sí mismos, sentando las bases para la noción de libertad individual y derechos humanos. Sobre la Reforma, el historiador germano-estadounidense A.J. Olborn comentó una vez: el evento fue de tal magnitud y significado que, una vez iniciado, el proceso de decadencia y desintegración no pudo ser controlado, y muchas características de la civilización y la sociedad medievales fueron barridas o transformadas irrevocablemente. Hoy, más de 500 años después, la Reforma protestante sigue teniendo una influencia de gran alcance. Los principios propugnados por Lutero, la relación de un individuo con Dios, el poder de la palabra escrita, y el derecho a desafiar el status quo han resonado a lo largo de los siglos, dando forma no solo a la trayectoria del cristianismo, sino también al desarrollo del pensamiento y la cultura occidentales. Los efectos no se limitaron únicamente al ámbito religioso. La Reforma influyó en aspectos más amplios de la sociedad, incluida la educación, el idioma y el arte, y jugó un papel importante en la formación del Estado moderno. Al ennoblecer el papel del individuo, sembró las semillas de un enfoque más humanista de la vida, en el que el valor del individuo se reconocía independientemente de cualquier estatus o designación externa. Pero la historia de la Reforma no termina aquí. Los efectos dominó de las acciones de Lutero continuarían perturbando y dando forma al curso del progreso religioso y social durante los próximos años. Este día, el 31 de octubre, acabaría desencadenando acontecimientos que no solo cambiarían el tejido del cristianismo sino también la faz misma de Europa. Fue un día en el que el desafío se encontró con la creencia, en el que el intelecto se encontró con la fe, en el que un solo acto marcó el comienzo del fin de una era y, simultáneamente, el amanecer de otra. Este fue entonces el suceso sísmico del 31 de octubre del año 1517. La publicación aparentemente discreta de las 95 tesis de Martín Lutero culminaría en un movimiento que perturbaría, transformaría y, en última instancia, redefiniría el panorama espiritual, social y cultural de Europa. Al reflexionar sobre la iniciativa de Lutero y sus profundas consecuencias, es importante recordar y enfatizar la universalidad de su mensaje. No fue solo un llamado a reformar la Iglesia católica, más bien, fue una súplica para buscar una relación más auténtica con Dios, apreciar la comprensión espiritual individual y reconocer la igualdad y dignidad fundamentales de cada ser humano. Los acontecimientos que ocurrieron después de la publicación de las tesis fueron solo el comienzo de un proceso continuo de reevaluación espiritual y religiosa, un cambio de paradigma que sacudiría los cimientos mismos del orden medieval y engendraría el mundo moderno. Más allá de las turbulentas y a menudo tumultuosas guerras religiosas, la Reforma abrió nuevas posibilidades y patrones de pensamiento, ayudando a dar forma al nacimiento de la era moderna. Fue una transformación inseparable de cambios y corrientes históricas más amplias, desde el humanismo hasta el surgimiento de los estados-nación y el crecimiento del capitalismo. La Reforma protestante, con todas sus trayectorias caóticas y contradictorias, fue solo uno de los muchos elementos que contribuyeron a este profundo cambio. En conclusión, no se puede subestimar el significado de la Reforma protestante, que comenzó con Martín Lutero y sus 95 tesis. Fue a la vez la reafirmación de las libertades humanas fundamentales, y la afirmación de los derechos del individuo, y del púlpito sobre el que más tarde se construyó el edificio de la Europa moderna y de gran parte del mundo contemporáneo. Mientras las iglesias de todo el mundo celebran el Día de la Reforma el 31 de octubre, no solo recordemos el impacto histórico del acto audaz de Martín Lutero, el cambio sísmico que sacudió los cimientos mismos del cristianismo, el nacimiento del movimiento protestante y el amanecer de una nueva era, sino que también contemplemos las lecciones que enseña los valores humanos y espirituales compartidos que siguen resonando, y son tan relevantes hoy como lo eran hace 500 años. Desde la veneración de los santos hasta la venta de indulgencias, desde la primacía del latín en la liturgia, y la educación hasta la marcada división entre los reinos espiritual y temporal, desde la autoridad inquebrantable del Papa hasta el exaltado sacerdocio, Martín Lutero enfrentó cada tradición milenaria con su súplica por un retorno al cristianismo de la Biblia. Si le ha gustado, dé like y suscríbase.